Hola, bienvenidos. Hoy quiero hablar acerca de la geometría analítica desde un punto de vista histórico. ¿Qué voy a entender por punto de vista histórico? Pues lo más simple, lo más sencillo, lo más elemental, lo más directo. La historia es un montón de vestigios que nos ha dejado el pasado. No discutiré si el pasado existe o no existe, o si el futuro es o no es. Eso lo dejo para gente más inteligente que yo. Simplemente sé, porque pues eso es obvio para todos nosotros, que del pasado solamente nos podemos informar a partir de los vestigios que nos deja. Y en muchos casos esos vestigios no son más que un montón de papeles viejos que están pudriéndose en alguna biblioteca. En las bibliotecas del Estado no, porque el Estado las limpia periódicamente y tira todo el pasado a la basura. Si es que por pasado entendemos eso, el conjunto de los vestigios y en este caso los documentos que nos dicen cómo fue, qué pensaron, qué hacían las personas de aquella época. Por supuesto no nos dan un retrato completo si solamente nos dedicamos a los documentos. Necesitamos ver más cosas, pero hoy nada más me quiero referir a los documentos. Hoy quiero hablar de la historia de la geometría analítica y quiero comenzar en dos puntos diferentes para comenzar con esto. Quiero comenzar con aquello que me motivó a hablar de esto y después quiero hacer una analogía con algo que también resulta muy motivador al respecto. Voy a comenzar con este libro que se llama Mecánica Analítica de Eduardo Prado. Es una reimpresión facsimilar de un libro publicado en 1905 traída de nueva cuenta a la luz por Eduardo Piña Garza, profesor de la UAM. Hay una frase en este libro con la que quiero comenzar, porque precisamente si voy a hablar de geometría analítica, lo que nos dice Prado es un buen punto de partida para nuestras reflexiones o para las reflexiones que quiero compartir con ustedes. Nos dice Eduardo Piña Garza, nos dice en la página 21 del estudio introductorio de este libro, nos dice, el libro del profesor Eduardo Prado, la mecánica analítica, esta es la reimpresión facsimilar, como ya dije, el libro del profesor Eduardo Prado es extraordinario, no nos oculta su impresión subjetiva. Cuando lo encontró se sorprendió. Yo creo que muchos de nosotros cuando encontramos el pasado, es decir, un libro viejo, un libro de hace 100 años, de hace 200 años, de hace 300 años, nos causa una gran sorpresa. Nos sorprende lo que encontramos ahí porque quizá no esperábamos eso. Quizá esperábamos otra cosa del pasado, quizá esperábamos que de verdad el pasado fuese más primitivo de lo que nosotros somos, por decirlo así, si es que creemos que hay una línea de progreso. Pero bueno, continuemos. El libro del profesor Eduardo Prado es extraordinario, porque si bien es un libro de texto donde no se esperan contribuciones originales, tiene sin embargo un nivel muy alto que no podría esperarse en una obra mexicana de la época en que se escribió. Esto nos revela mucho, mucho más que de Prado nos lo revela de Piña, mucho más que del pasado nos lo revela del presente. Quiero volver sobre dos ideas que nos comunica Piña aquí. Número uno, es un libro de texto donde no se esperan contribuciones originales, es decir, en los libros de texto no hay contribuciones originales. Eso más bien es parte de la idea del siglo XX de la construcción de la ciencia a partir de artículos en revistas. La originalidad está en los artículos que se publican en revistas como resultado de algún proyecto financiado por alguna agencia gubernamental. En los libros, bueno, pues en los libros hay resúmenes de la originalidad y brillantez está en las revistas, en los libros está la versión apagada, la versión opaca de la gran creatividad. Y bueno, y cuando uno no es un creador, pues en los libros de texto únicamente se puede esperar una repetición de alguna obra. No se reconoce que la presentación y organización de las ideas sea en sí misma algo fundamental. En ocasiones los libros de texto solamente repiten, pero a veces, y esto es importante tenerlo presente, a veces algunos libros de texto no solamente repitan, reorganizan las ideas a otro nivel de abstracción y eso en sí mismo es una contribución importante para nuestro conocimiento, aunque no sea algo nuevo, una novedad. Digamos, las novedades son cosa del capitalismo, dirían los enemigos de este, pero pues sin novedades la vida se vuelve un tanto opaca y sin novedades no tenemos idea de progreso.
Entonces debemos de tener presente esto de las novedades. Bien, esa es la primera idea, una idea un tanto anacrónica si se le aplica a Eduardo Prado. En el siglo XIX sí se podía esperar originalidad en los libros de texto, incluso de texto. Bien, pero vamos a la otra idea. Tiene un nivel, ahora ya habla del contenido, tiene, sin embargo, un nivel muy alto que no podría esperarse en una obra mexicana de la época en que se escribió. Tiene un nivel muy alto que no podría esperarse en una obra mexicana de la época en que se escribió. Quiero repetirlo, quiero que lo tengan presente esto que está diciendo Eduardo Piña. Tiene un nivel muy alto que no podría esperarse en una obra mexicana de la época en que se escribió. O sea, en esa época, a fines del siglo XIX, no se podía esperar un nivel matemático avanzado en México. ¿Es esto cierto? Si es cierto, como lo supone Piña, entonces el libro de Prado debe ser correcto, que es un libro muy avanzado, tiene un contenido muy alto, muy avanzado, entonces, pues sí, es una rara gema, rara avis ese libro, pero si no, pues entonces se equivoca Prado. Primera cuestión, ¿podemos esperar originalidad en la ciencia mexicana del siglo XIX o no? ¿Existía ciencia mexicana del siglo XIX? Esas son preguntas históricas, ¿no? Tenemos que ir al archivo para ver qué encontramos. Tenemos que llenarnos de papel, de papel. Eso es lo que dice Eduardo Prado. Él sostiene que ese libro es singular porque no se podía esperar de una obra de esa época, y menos en México, que fuese original o elevada. Ya olvidemos de original, es un libro de texto, ya dijo que no son originales. Que tenga un nivel muy alto. Eso es lo fundamental, hay que tener esto presente. ¿Qué es lo que hace Eduardo Prado a continuación? Es unas comparaciones anacrónicas. Comparaciones anacrónicas porque compara el libro de Prado, que hace Piña, Eduardo Piña. ¿Qué hace Eduardo Piña? Compara el libro de Eduardo Prado con el libro de Goldstein. Dice así: en México, entre 1955 y 1980, se estudió la mecánica analítica en cursos para doctorado, principalmente en el libro de Herbert Goldstein, Mecánica Clásica. La primera edición del Goldstein contiene muchos temas que se pueden encontrar también en el libro de Prado y no se encuentran en los libros del nivel de licenciatura. O sea, el libro de Prado está al nivel del Goldstein. ¿Será cierto esto? Bueno, no. Pero bueno, eso dice él. El libro de Prado no es solo de nivel superior, sino pretende cubrir la mecánica desde las nociones elementales de fuerza, velocidades, aceleración, hasta lo más avanzado que se vea producido en la primera mitad del siglo XIX. En este libro se da por conocida una buena base de matemáticas, álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e integral y ecuaciones diferenciales. Se usan estos conocimientos sin más explicación. Bien, voy a fundamentar un poco lo que dije acerca de que el libro de Prado no está al nivel del libro de Goldstein. El libro de Goldstein no es un libro realmente avanzado. Eso nos lo dijo Clifford Truesdell. ¿Por qué? Bueno, pues porque no incluye, digámoslo así, funciones elípticas en el tratamiento de los problemas. ¿Qué es lo que lo hace parecer muy avanzado? Que introduce algo que se denomina transformaciones canónicas. Las transformaciones canónicas de la mecánica las introduce como un elemento ancilar de lo que van a ser las reglas de cuantización. Sin las transformaciones canónicas, en la teoría de Hamilton-Jacobi, no se puede realmente construir la mecánica cuántica. Y recordemos que el libro de Goldstein no es realmente un libro de mecánica clásica por sí misma. Es un libro propedéutico de la mecánica cuántica, como él lo dice constantemente. Por lo tanto, el énfasis es en los temas que surgen en 1900, alrededor de 1905, 1900, hasta 1925. En 1905, pues ya se necesitaba la teoría de Hamilton-Jacobi para cuantizar sistemas mecánicos. Hasta 1925 se requirió el corchete de Poisson, ya no nada más la teoría de Hamilton-Jacobi, sino el corchete de Poisson. Todos estos temas se encontraban en libros de mecánica celeste como el Tisserand, y era un poco más complicado encontrarlos en libros usuales de mecánica como lo era el Apple. Los libros de Apple, los 5 tomos del libro de Apple,
no contemplan realmente el uso de las transformaciones canónicas y difícilmente aparecen los corchetes de Poisson, aunque son muy comunes en el libro de Lagrange, que también los utilizó Lagrange para la mecánica celeste. Se consideraban un tema específico de la mecánica celeste. Bien. ¿Eso significa entonces que el de Prado no estaba más arriba que el de Goldstein? No, no es que esté más arriba o más abajo. Simplemente estamos haciendo comparaciones demasiado simples. No se puede comparar de esa manera. No se puede comparar un libro de texto como el Goldstein, que es el producto del siglo XX, incluso de las teorías pedagógicas del siglo XX, con un libro como el de Prado, que es el producto del siglo XIX. Se debe comparar sincrónicamente. Las comparaciones diacrónicas son más complicadas. Por eso dije al principio, pues no están al nivel, porque las comparaciones diacrónicas, tal como las está haciendo Piña, son muy dudosas. El libro de Prado es deudor del siglo XIX, es deudor de la mecánica celeste como la mecánica pues realmente más avanzada de su tiempo. Apenas estaba construyendo la mecánica cuántica, pero incluso con la ecuación de Hamilton-Jacobi que se incluye en el libro de Prado sí se puede trabajar la versión primera de la mecánica cuántica. Así que en ese sentido estaba pues al nivel de su tiempo, ¿Se podía esperar este nivel de una obra de los mexicanos? ¿Se podía esperar o no se podía esperar? Bueno, veamos algún libro de geometría analítica, que es nuestro tema, y veamos qué encontramos en él. Miren, aquí tengo geometría analítica. Este libro de geometría analítica fue publicado en 1902, Nociones de geometría analítica, de Manuel Ramírez. Si lo leemos con detenimiento, ¿qué vamos a encontrar en este libro? A diferencia de lo que podamos encontrar en los libros más modernos de geometría analítica como el muy usado Lehmann. ¿Hay alguna diferencia? ¿Está más atrasado con respecto a Lehmann? Bueno, no. De hecho, el Lehmann, nuevamente lo reitero, es el resultado de un conjunto de transformaciones que ocurrieron en el siglo XX, en particular la elevación a discurso ideológico de la didáctica y la pedagogía. Estos señores eran un poco más inocentes respecto a la pedagogía, respecto a la didáctica. No la problematizaban tanto y no llegaban a conclusiones tan estrafalarias como hoy día. Bueno, de todos modos se lograba educar gente y no con tan malos resultados. Pero bien, ahora vamos al texto. ¿Encontramos algo que no venga en el Lehmann? Bueno, sí. Hay algo fundamental que debemos de tener en cuenta con estos libros. Todos los libros de geometría analítica introducen la idea de transformación porque van a ser transformaciones de los ejes coordenados. La geometría analítica, como todos sabemos, se concebía, y eso nos lo dice aquí, nos lo reitera él aquí, desde la época de Condillac, la geometría analítica se consideraba como la introducción en la claridad de la geometría, de la generalidad del álgebra. Sin embargo, aquí voy a recordar algo de la historia de esas épocas, de la generalidad del álgebra, de esta idea de la generalidad del álgebra. A finales del siglo XIX se descubrieron muchos contraejemplos a ciertos teoremas que eran resultado de la generalidad del álgebra. A la prístina claridad de la geometría se le añadía la generalidad del álgebra y se concebía a la vieja idea de Condillac que se tenía ya una ciencia, auténtica ciencia, clara y general. Pues bien, esa generalidad generaba problemas. Esa generalidad lograba demostrar teoremas sin realmente demostrarlos. Y eso fue lo que generó un conjunto muy amplio de contraejemplos, tanto en álgebra, sobre todo en álgebra y geometría, en álgebra lineal, de contraejemplos. Y por eso se generó una corriente en la que ya no se pretendía la generalidad del álgebra. El álgebra ya no se concebía como algo general, sino que debían de analizarse los casos excepcionales y encontrar la manera de restablecer los viejos teoremas que quizá no eran tan correctos como se pensaba. Bueno, volviendo a este libro. Este libro es deudor de la época de las transformaciones de la matemática.
pero no es deudor de la nueva época del rigor. Se estaba construyendo con esos contraejemplos, con esa utilización de la lógica, un nuevo rigor en matemáticas. Y ese rigor es el que va a producir los libros que se usan hoy día. Ese rigor es el rigor del siglo, de hace un siglo, pero en ese momento era incipiente. Lo que estaba era esa idea, la generalidad del álgebra, y no se la ponía en duda, al menos en estos tratados. Bien, dicho lo anterior, volviendo a lo que nos interesa, en este caso, que es la geometría analítica, tengo aquí el libro de Lehmann. Si lo leemos con cierta detalle, bueno, no solamente Lehmann es pedante y nos dice que pues prácticamente todo lo que se necesita en la geometría, aquí viene, dice, se cree, o cree Lehmann, que el instructor encontrará en este libro todo el material que él puede considerar esencial para un primer curso en geometría analítica. Se está generalmente de acuerdo en que suplementar un libro de texto con material de otras fuentes no es siempre un proceso satisfactorio. Este libro es de 1942. En 1942, que es más o menos la época en la que se escribe el Goldstein, en Estados Unidos había ya un proceso para dejar de lado, para echar para afuera todos los libros en idiomas extranjeros. A principios del siglo XX en Estados Unidos se hacía exactamente lo mismo que en México. Basta echarle un vistazo al American Journal of Mathematics, una de las primeras revistas de Estados Unidos, fundada por un inglés, Joseph Sylvester, para darnos cuenta que casi todo lo que se escribía ahí, bueno, lo escribían autores franceses. Hay una revista, si la buscan en el American Journal of Mathematics, hay una revista, me parece que como de 1893, que en su mayor parte todos los autores son franceses y está escrita prácticamente en francés. ¿Por qué? Porque en esas épocas, tanto en Estados Unidos como en México y en toda Hispanoamérica, pues se leía a los autores franceses y se arreglaban los cursos de los autores franceses para uso de los colegios en México y en Estados Unidos. Aquí lo dice, este libro está arreglado a partir de arreglar el material de autores franceses. Hay otro libro, los libros de Davis, que eran muy famosos en Estados Unidos, también son un arreglo de los autores franceses. Eso lo hacían tanto los mexicanos como los norteamericanos, porque los franceses eran quienes tenían la hegemonía, pues, del conocimiento matemático. Entonces, este libro está arreglado de acuerdo a lo que se escribía en Francia. Y si nosotros vemos su contenido, vamos a encontrar exactamente lo que podemos encontrar en tratados como los de Frontera y Sonnet, y como los de Weil o como los de Lewandowski en 4 tomos de geometría analítica, vamos a encontrar los siguientes temas. Pueden faltar en algunos, pueden faltar en otros, pero están ahí. Está en este, que es, como ya dije, este es el autor. El autor es Manuel Chávez, dije. Es Manuel Ramírez. Hay otro libro de geometría analítica de Chavero, que también dice que está arreglado de acuerdo a lo que hacen los franceses. ¿Qué temas encontramos? Bueno, en este en particular vamos a encontrar temas que no vienen en el libro de Lehmann, y eso es fundamental. ¿Qué temas son esos? Número 1, en el libro de Lehmann se utiliza sobre todo para las transformaciones el grupo ortogonal. No, él no le llama grupo ortogonal, simplemente es una transformación que preserva el ángulo entre los ejes. Preserva tanto el origen como el ángulo entre los ejes, así define él una transformación ortogonal. Lo cual, bueno, pues es un error, pero bueno, así lo dice Lehmann. ¿Qué hacen en este libro, en este texto? Bueno, en este texto encontramos 2 cosas que no vienen en el Lehmann y que resaltan de inmediato. Utiliza los ángulos de Euler. Este libro introduce los ángulos de Euler para parametrizar las transformaciones de un sistema de ejes a otro sistema de ejes. Ese es un tema que viene en los autores franceses. Lehmann no lo incluye, por lo que ya dije. Como ya eran hegemónicos hacia los 40 o ya veían la hegemonía venir, ya veían el poder que les llegaba, pues suprimían esos temas de los franceses. Ya ellos se iban a arreglar como ellos quisieran, de acuerdo a sus teorías pedagógicas, pseudopedagógicas o como sea. En este libro vienen los ángulos de Euler. Y no solamente vienen los ángulos de Euler, viene la transformación de ejes que forman entre sí un ángulo recto, ejes rectangulares, a ejes oblicuos.
Es decir, introduce el grupo afín de transformaciones. Obviamente no le llaman grupo afín, porque esa nomenclatura se hizo famosa con otro libro que tengo aquí. Bueno, yo creo que se hizo famosa con este libro, que es el de Matemáticas Elementales desde un punto de vista avanzado. Esta es la versión en inglés. Dudo que haya una versión en español para esas épocas. Este libro es de 1939, incluso en Estados Unidos lo introducen muy tarde. En este libro, Klein nos va a discutir la geometría utilizando explícitamente el grupo afín como el grupo más general que podemos utilizar en la geometría. Estos ya lo utilizaban. ¿Cuándo lo utilizan? Cuando nos dan la fórmula para pasar de un sistema de ejes oblicuos, es decir, que no forman un ángulo de 90 grados, sino que están así. Estos son rectangulares, estos ya no son oblicuos. Esos ejes oblicuos, bueno, nos da la fórmula. Eso es introducir el grupo afín. Continuaremos en otro video.